este webinar, que por favor me confirmen por el chat si escuchan mi voz, por favor. Listo, perfecto. Bueno, listo. Bueno, pues terminamos aquí de ingresar el resto de personas. Ya estamos admitiendo todas las personas el día de hoy. Agradezco a todos ustedes su asistencia, su puntualidad. Están siendo bienvenidos al webinar exclusivo para conocer y evitar las sanciones por no implementar el documento soporte y buzón tributario en tu empresa. Es algo que para nosotros es muy importante que ustedes tengan aquí este conocimiento, que lo vamos a hacer a través de Facturatec Master Colombia con nuestro conferencista del día de hoy, Camilo González, que nos acompaña, es experto en el tema de documentos electrónicos. Agradezco Disculpes, agradezco a todos ustedes que por favor me colaboren con los micrófonos en silencio. Las cámaras, sugerimos que puedan apagar las cámaras para que puedan garantizar una muy buena conexión en este webinar. Todo lo que son preguntas, inquietudes que vamos a irnos generando, vamos a abrir espacios para resolverlas. La idea es que los vamos a escribir completamente por el chat. Por favor, a todos les pido que nos ayuden con el tema de los micrófonos para poder garantizar una buena conexión con el webinar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Camilo, muy buenos días, bienvenido al webinar del día de hoy. Bueno, muy buenos días para todos. Estamos grabando la reunión. Entonces, para cualquier persona que necesite la grabación, pues con muchísimo gusto la pasamos. Deme un segundito, por favor. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer un recuento súper corto de qué es lo que hemos vivido actualmente en Colombia. Esta es una presentación de documento, soporte y buzón tributario. Me avisan por favor si la ven en pantalla correctamente. Si me pueden confirmar, les agradezco si la ven en pantalla correctamente. Vale. Colombia, entendamos, digamos, algo a la fecha en Colombia. Colombia es el último país de Latinoamérica que ha venido implementando documentos electrónicos, de las economías más fuertes, ¿no? Hablemos de economías fuertes: Chile, México, Brasil y Colombia como una cuarta economía importante. Actualmente en Colombia van 820.000 empresas responsables de IVA, sobre todo, haciendo factura electrónica ya. O sea, haciendo sus ventas, sus ingresos, haciendo factura electrónica desde 2020. El año 2021 y 2022 han sido los años de los costos electrónicos y es el foco de esta reunión. Costos electrónicos, lo que yo me puedo deducir para que mi base gravable disminuya y, por supuesto, mi pago de IVA y mi pago de renta pues sea mucho menor, que ya lo vamos a explicar en un ejemplo que hicimos numérico para todos ustedes. Aparte del impacto de los costos deducibles, o sea, el simple hecho de lo que va a incrementar mis impuestos por no deducírmelos correctamente, tengo el impacto de las sanciones económicas, que también las vamos a nombrar el día de hoy. Actualmente Colombia ya ha implementado de las 824.000 colombianos, empresas y personas naturales que facturan electrónicamente, solamente un 35% han implementado documentos, soporte electrónico y buzón tributario, los famosos acuses de recepción de facturas. El problema es que muchos de ellos desconocen que están actualmente incurriendo pues en sanciones y muchos están corriendo con plazos a final de año para ponerse al día. Hay una noticia muy buena pues de parte de Facturatec. Facturatec, nosotros somos actualmente el proveedor tecnológico líder en Colombia, orgullosamente lo decimos, tenemos 160.000 usuarios en Colombia y más de 900.000 en México. Facturatec, voy a nombrarlo rápidamente, es una empresa que tiene más de 17 años haciendo software
de XML o de productos electrónicos en diferentes países, y obviamente ya hemos vivido esta experiencia en México, en Chile y ahora en Colombia, que es un mercado nuevo, donde Colombia apenas está entrando en la dinámica de transmisión de documentos electrónicos. Apenas estamos tomando la iniciativa. El país espera unos 8 millones de contribuyentes haciendo documentos electrónicos como ecosistema. Cuando hablo documentos electrónicos como ecosistema, me refiero a las ventas, que pueden ser ventas con factura electrónica, ventas con POS electrónico o las famosas ventas con cuentas de cobro, que son los documentos soporte que vamos a ver actualmente en este momento. Nosotros en Factura Tech distribuimos factura electrónica, nómina electrónica, documento soporte electrónico, buzón tributario, factoring electrónico con Radian y ERP contable. Actualmente, en este momento, octubre de 2022. A partir del año siguiente, entramos con POS electrónico, documentos equivalentes electrónicos que arrancan en febrero 2023. Hay que tener muy presente esa fecha, febrero 2023, que es cuando entra en vigencia la resolución 1092 de la DIAN, donde van a entrar más de 28 documentos electrónicos. Los más representativos, los famosos documentos equivalentes electrónicos que los vamos a nombrar el día de hoy, y el POS electrónico, que es una parte muy masiva para el país. ¿Por qué el POS electrónico es tan importante? Porque son más de 1.200.000 establecimientos de comercio, que vamos desde el más grande al más pequeño. El más grande es Grupo Éxito, Home Center, ARA, de uno, por ejemplo, como un retail o una grande superficie de venta al público POS de tirilla de caja, hasta llegar a los supermercados, mini market y tiendas de barrio. Por supuesto, las tiendas de barrio serán los últimos contribuyentes que van a estar, digamos, implicados en este ecosistema, pero durante 2023 iban a arrancar del más grande al más pequeño todos los establecimientos de comercio que son de venta al público o con tirilla de caja. Entonces va a ser un año bastante movido en la parte electrónica por el año 2023. Segundo tema importante para 2023, la entrada en vigencia de la declaración de renta con factura electrónica, que ya es un hecho, ya es una ley para el país. Esto significa que si la DIAN ya sabe cuánto facturo electrónicamente y cuántos son mis costos electrónicos, por supuesto la DIAN ya puede emitir una factura cobrándome cuánto le debo de IVA y cuánto le debo de renta. Obviamente ese ecosistema está lugar por ahora a una serie de precisiones durante el año 2023, pero ya es una ley que nos van a empezar a llegar factura electrónica cobrándonos los impuestos. Y esto es importantísimo porque yo ya no le lleno un formulario o un formato a la DIAN diciéndole lo que yo creo que debo pagar, y ellos lo revisaban, sino que ahora la DIAN le dice a uno, yo sé cuánto usted me tiene que pagar a mí. Esas implicaciones de ese ecosistema de la DIAN, que al final de 2024 lo va a estar componiendo 9 productos electrónicos. Hoy nada más lo vemos con 4 productos: factura electrónica, nómina electrónica, documento soporte y buzón tributario. Un ecosistema normalmente está compuesto por 9 productos electrónicos. A Colombia le falta vivir inventarios electrónicos, contabilidad electrónica, documentos equivalentes, POS electrónico, importaciones, exportaciones. Esos 5 productos no han entrado en Colombia, solamente están vigentes los 4 que acabo de nombrar hace un momento. Entonces, muy rápidamente lo que se está haciendo es desmaterializando los diferentes documentos electrónicos que tiene el país. Facturatec puntualmente tiene como proveedor tecnológico levantado ante la DIAN, de acuerdo a resolución 42 que nos faculta para hacerlo, una contingencia tecnológica. Esto es muy bueno a nivel comercial. ¿Por qué? Porque yo puedo estar obligado a hacer documento soporte, perdón, a partir del 1 de agosto de 2022, que es cuando entró en vigencia la resolución 167 de la DIAN, y también estoy obligado a realizar los acuses de las facturas electrónicas a partir del 17 de julio 2022, de acuerdo a resolución 85 de la DIAN. O sea, ya están en vigencia, pero si yo aún no lo he hecho, me permite a mí, si yo, digamos, instalo documento soporte electrónico el día de hoy es 14 de octubre, yo puedo perfectamente tomar mis documentos soportes electrónicos del 1 de agosto hasta el día de hoy y transmitirlos electrónicamente, que bajo la declaratoria de contingencia de Facturatec estoy facultado a hacerlo y no tengo sanciones. ¿Sí? Importantísimo.
Igual caso para buzón tributario de la DIAN. Esa contingencia no va a estar por siempre. Seguramente nosotros a final de octubre levantamos contingencia tecnológica y ya no habría excusa para que un contribuyente no tuviera sus documentos electrónicos reportados al día ante la DIAN. ¿Cuándo empiezan el tema de sanciones a los contribuyentes? En enero 2023, con lo corrido del 1 de agosto al 31 de diciembre, que es el cierre fiscal, en la parte de documentos soporte electrónico, y del 17 de julio 2022 al 31 de diciembre, en el cierre fiscal, en la parte de buzón tributario. Documento soporte, nosotros estos ebooks o estas presentaciones de documento soporte las enviamos a todos ustedes, por supuesto, simplemente déjennos sus correos electrónicos aquí en el chat del Zoom y les enviamos las presentaciones de documento soporte para que las tengan en sus empresas. Es un documento hecho de una forma muy amigable para que de pronto no sea tan pesada la normativa, pero es importante tener presente la normativa, las fechas de inicio y las sanciones, que ya las voy a nombrar. En términos prácticos, en diferentes países del mundo, ¿qué es el documento soporte y qué es el buzón tributario? No es nada más, y expuesto de una manera muy práctica, espero, que yo debo reportar todo lo que pago sin factura electrónica a la DIAN por medio de un documento soporte. Y todo lo que yo compro con factura electrónica lo debo llevar a un buzón tributario. Es simplemente eso. Y en todas nuestras empresas vamos a tener compras con factura electrónica y pagos sin factura electrónica. Los pagos que hago sin factura electrónica, hago un documento soporte para poder soportarlo ante la DIAN. Los pagos que hago con factura electrónica los llevo a un buzón tributario. Un buzón tributario que tiene la capacidad de leer un XML, una estructura de lenguaje de marcado extensible, y que está en comunicación con la DIAN por medio de una numeración y una clave técnica. De forma que cuando yo doy los acuses a la DIAN de cada factura, la DIAN en tiempo real sabe que yo estoy aceptando esa factura y esa mercancía y es un costo deducible en mi declaración de renta. Ya vamos a mostrarles un ejemplo en plataforma, etcétera. Esto que muestro en pantalla es el documento soporte a nivel normativo, de dónde sale, que sale a partir de la resolución 42 de la DIAN, pero llévense por favor este número los que lo desconozcan. Documento soporte, resolución 167 de 2021. Allí está la obligación de por qué debo empezar a emitir documento soporte en mi empresa a partir del 1 de agosto 2022. Súper importante. Estos son los requisitos que debe tener el documento soporte. Nosotros lo hemos dado ya en charlas de cómo qué requisitos debe tener, pero es básicamente una cuenta de cobro donde yo puedo tener una persona que llega a mi oficina y me reparó un escritorio, un carpintero. Ese carpintero no emite una factura electrónica y me cobró 300.000 pesos por repararme mis escritorios. Yo le pido al carpintero su RUT y yo procedo en mi plataforma de Facturatec, en este caso, a diligenciar los campos del RUT de ese carpintero, el señor John López, identificado con cédula tal, con la cuenta de ahorros o el NECI o el ahorro a la mano X, lo creo, y el valor, arreglo de muebles de carpintería, 300.000 pesos. Enviar, y envié un documento soporte a la DIAN en tiempo real. Yo realmente estoy facturando por el carpintero. El documento soporte no es sino otra cosa que facturar electrónicamente por el tercero. Estoy facturando por él, en términos prácticos. ¿Por qué facturo por él? Porque él no tiene la capacidad de hacerlo. Él no está obligado o no tiene la capacidad de hacer factura electrónica por X razón. Entonces empezamos nosotros con esta descripción a pensar en nuestra empresa a quién le compramos o le pagamos sin factura electrónica. Que la señora del oficio, que el alquiler no nos pasa factura electrónica, que compramos en un restaurante y ese restaurante por X razón no emite factura electrónica, le hacemos un documento soporte. Empezamos a sacar el listado. Nosotros preparamos un ejemplo práctico que ya se los vamos a mostrar, pero estoy pasando como en la parte de la literatura como para dejarlo bastante claro. Ese documento soporte, cuando ya es electrónico a partir de agosto 2022, tiene notas de ajuste, tiene un medio para hacer las correcciones.
así como en nómina electrónica están las notas de ajuste de nómina, o en factura electrónica están la nota crédito, nota débito, en documento soporte existe el mecanismo de ajuste, el mecanismo de corrección, perdón, que se llama notas de ajuste, que es una numeración interna que hay que instalar y configurar en línea con la DIAN para yo realizar ajustes a los documentos soporte que tenga correcciones. ¿A quiénes aplica el documento soporte electrónico? Que esta es una pregunta muy constante. Aplica, va a leer los datos para adelante, a todos los facturadores electrónicos. La resolución 167, que la pueden descargar, es muy clara en decir, si usted ya es facturador electrónico, usted ya debe estar transmitiendo documentos de soporte electrónico. Aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y a los responsables de IVA. ¿Sí? Pero por defecto, si usted ya es facturador electrónico, ya va a ser documento soporte. Se puede dar un escenario. Recordemos, por ejemplo, que los no responsables de IVA, por ejemplo, una persona natural, un médico, que se gana menos de 10 millones y medio de pesos mensuales, que son 127 millones al año, no está obligado a hacer documentos, a hacer factura electrónica, perdón. ¿Sí? Soy un médico que me ganó 6 millones mensuales. Yo como médico, como persona independiente, no estoy obligado, porque me gano 6 millones mensuales, 72 millones al año, estoy por debajo de las 3.500 VT que me exige la DIAN para ser obligado a hacer factura electrónica. Entonces yo puedo pasar una cuenta de cobro a la clínica donde trabajo para que me paguen. La clínica me recibe la cuenta de cobro y me va a hacer un documento soporte para pagarme a mí. Sin embargo, yo, médico, cuando compro algo con factura electrónica o sin factura electrónica, puede que necesite hacer un documento soporte y un buzón tributario para soportar mis costos electrónicos como persona natural. Y hay que revisar esto con el contador si requiere esos costos deducibles para que su base gravable disminuya. Entonces, de entrada, es importantísimo. Si yo miro en el RUT de una persona que es responsable de IVA, debe hacer documento soporte y buzón tributario. Si es contribuyente sobre la renta y complementarios, igualmente, porque estos es costos deducibles. Y si es facturador electrónico, por supuesto también, por defecto ya va con transmisión de documentos electrónicos a la DIAN. ¿Quiénes no aplica un documento soporte electrónico? Si yo soy un proveedor no residente en Colombia, a él no le puedo hacer un documento soporte electrónico. Si es un banco, una corporación financiera, una compañía de financiamiento, ellos no están obligados a hacer documentos soporte, ellos son sujetos no obligados. Y las cooperativas de ahorro y crédito. Estos son los tres tipos de contribuyentes que son la excepción de la norma de documento soporte electrónico. Cuando digo electrónico es que está conectado en tiempo real a la DIAN. Cualquier producto que escuchemos que sea electrónico es que está conectado en tiempo real a la DIAN y se comunica en fracciones de segundo con la DIAN y en fracciones de segundo con el emisor o receptor de la factura. Eso significa que tenga la palabra electrónico cualquier producto. Por ejemplo, el documento soporte antes del 1 de agosto es un documento soporte análogo o en físico, que no está conectado con la DIAN en tiempo real. Las excepciones de documento soporte físico son proveedores no residentes en Colombia, insisto, bancos, corporaciones y cooperativas de ahorro y crédito. Es igual, lo encuentran en la resolución 167 con base en lo establecido en el decreto 1625. Actualmente el uso de documentos electrónicos en la parte de costos es, primero, bajar los temas de declaración de renta, acceder a devoluciones automáticas, así como declaraciones de renta sugeridas, tener actualizada la información de los costos, deducciones e impuestos descontables y desmaterializar los comprobantes fiscales. Es básicamente dejar de usar papel como soporte en nuestras operaciones, que eso cuesta, obviamente, en cualquier país que va implementando un ecosistema digital, el ir dejando rápidamente el papel y reemplazándolo por software. Bueno, la parte de emisión, los documentos soporte, si yo le pago, por ejemplo, a mi contador, él me pasa una cuenta de cobro y yo a mi contador quiero pagarle, yo puedo recibir la cuenta de cobro el día de hoy, 14 de octubre, y como es una sola, puedo transmitirla a final de mes, no tengo problema. ¿Qué me dice la resolución? Si usted recibe continuamente muchas cuentas de cobro de un solo proveedor,
las puede acumular máximo por semana y el último día hábil de la semana, el viernes, transmite los documentos soporte acumulados de la semana. Eso aplica si tengo un proveedor que envía constantemente cuentas de cobro durante el mes. Pero tener presente esto porque yo tengo un periodo de una semana de acumulación cuando es un proveedor con múltiples cuentas de cobro, digamos, durante el mes. O sea, esa transmisión tiene que hacerse semanal, si es un proveedor con una gran cantidad de documentos. Si es uno solo, yo sí lo puedo dejar para final de mes, como por ejemplo el alquiler, como por ejemplo el pago del contador, un ejemplo nada más, el pago de la seguridad, el pago de la persona que nos ayuda con los oficios, etc. Ahora bien, en Colombia no han arrancado los documentos equivalentes electrónicos, que es una pregunta frecuente en este tipo de webinars. ¿Qué son los documentos equivalentes? Son documentos que aún son válidos en papel, pero que se vuelven electrónicos a partir de la resolución 1092 que entra en vigencia 1 de febrero 2023. Es decir, si yo actualmente me llega el recibo de los servicios públicos a mi empresa, ¿lo puedo pagar en papel y debo hacer un documento soporte? La respuesta es no. Los servicios públicos todavía en este momento son válidos como un costo deducible en papel, como actualmente los está pagando. Entonces miremos cuáles de mis gastos o mis costos en mi empresa son actualmente válidos en papel. Uno, bueno, el tiquete de máquina registradora con sistema POS, que es el point of sale, el punto de venta. 2, la boleta de ingreso a cine. 3, el tiquete de transporte de pasajeros. 4, el extracto expedido por sociedades fiduciarias, fondos de inversión. 5, el tiquete o billete de transporte aéreo, el tiquete que nos emite Avianca, por ejemplo. F, el documento en juegos localizados. Eh, G, la boleta o fracción en juegos de azar. H, los peajes. I, las operaciones en bolsa de valores. J, documento de operaciones agropecuarias. La K, que es muy importante, los servicios públicos, los espectáculos públicos y el documento equivalente electrónico. Normalmente en una empresa uno que ve que pagamos en papel todo el tiempo, lo que compramos con POS, ¿sí? Porque nos fuimos a comprar algo a un mini market que es de la empresa y queremos descontarlo, los tiquetes de transporte de pasajeros, de transporte aéreo, peajes y servicios públicos. Realmente de los 11 documentos equivalentes que se vuelven electrónicos el 1 de febrero de 2023, de esos 11, 4 son muy frecuentes en las diferentes empresas del país. Servicios públicos, el POS, peajes eh, y transporte de pasajeros. Esos son normalmente, se repiten continuamente en cualquier tipo de compañía. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las sanciones y dónde están tipificadas? Las vamos a encontrar aquí. Primero, en el artículo 616 del sistema de facturación, nos habla, y este artículo es importantísimo, que todos los documentos electrónicos que hacen parte del sistema de facturación, en lo que sea compatible con su naturaleza, deberán ser transmitidos de acuerdo a las condiciones que establece la DIAN o con las condiciones que establece el inciso primero del presente artículo. Básicamente este 616 nos está diciendo, todos los productos electrónicos que comprendan el ecosistema de la DIAN o el libro de ventas y compras, ventas, facturas, compras, costos deducibles o costos electrónicos, hacen parte del ecosistema de la DIAN y son de obligatoria transmisión. Eso como una primera definición de que están incluidos todos los documentos electrónicos. Ahora miremos las sanciones. Las sanciones las encontramos en el artículo 651, sanción por no enviar la información. Lo primero establece un tope que está establecido en 15.000 VT. Una VT, una unidad de valor tributaria, tiene un valor de 38.004 pesos actualmente en Colombia 2022 y 15.000 VT son 570 millones de pesos. Esa es el máxima sanción en documentos electrónicos que puede tener una empresa o un contribuyente en Colombia, persona natural o empresa, 570 millones de pesos. Ahora bien, las sanciones son el 5% respecto de las cuales no se suministró la información exigida. Entonces, supongamos que yo pago en mi empresa
prestadores de servicios, y esos prestadores de servicios yo tengo que hacer un documento de soporte cada mes para podérmelo llevar al costo o gasto deducible. Y yo, por algún motivo, no lo hice durante 2022, se me olvidó, y quiero empezar a implementarlo en enero de 2023. Como ya cerró el año fiscal, yo ya tengo un 5% con respecto a la sumatoria de todo el documento de soporte que no le informé a la DIAN. Si lo informé, pero está de forma errónea porque no cuadran las cifras, tengo un 4% de sanción sobre la sumatoria del valor que no haya transmitido correctamente a la DIAN. Y si lo hice de forma extemporánea, tengo un 3%. Hemos tenido casos donde el más repetido es del 8%, donde está el 5% por no haberlo hecho, a pesar de estar exigido, y el 3% por hacerle de forma extemporánea. Entonces, finalmente, la sanción es del 8%, 5 y 3. Cuando no sea posible establecer la base para establecer la cuantía, la DIAN va a asumir un 0.5% sobre los ingresos. O sea, si la empresa no reportó costos deducibles, la sanción la puede aplicar sobre los ingresos. Porque vemos muchas empresas que nos dicen, es que yo no estoy obligado o es que yo no transmito esta serie de documentos. Es bueno que revise con su contador esta parte, porque si no, la base de estimación la van a hacer sobre el ingreso. Por eso es importantísimo tener presente, digamos, como este escenario, que estamos en una etapa, digamos, de introducción por parte de la DIAN, pero que creo que muchos contadores son conscientes que la exigencia y las sanciones van a arrancar después del cierre fiscal, o sea, en enero 2023. Nosotros, como ya hemos vivido esto con factura electrónica en el 2020, lo hemos vivido con nómina electrónica en 2021, ahora con documentos de soporte electrónico y buzón tributario, buscamos con este tipo de espacios no tener las afugias comunes y constantes de diciembre de una gran cantidad de empresas buscando desatrasarse en productos electrónicos y pues haciendo la carrera que en diciembre y por supuesto la idea con la DIAN cuadrando servidores y entonces puede haber intermitencia, entonces queremos hacer este tipo de procesos con tiempo para que pues no sea traumático para ninguna compañía. Esto es en cuanto a las sanciones que existen para todos los documentos electrónicos, que insisto, actualmente son 4 en Colombia: facturación, nómina, documentos de soporte, buzón tributario, pero recuerden, como ya lo dije antes, que son 9 productos electrónicos que durante 2022 a 2025 constantemente la DIAN va a ir añadiendo al ecosistema para al final del día poder completar, claro que en 2023 ya lo va a completar realmente, el libro de ventas y compras, los ingresos de mi empresa y lo que yo me puedo deducir. El libro de ventas y compras lo que va a permitir es que la DIAN ya tenga la información de cuánto es que le debo cobrar a cada contribuyente, porque yo ya sé cuánto tiene de ingreso y yo ya sé cuánto es lo que se puede deducir, la DIAN. Y como la DIAN ya tiene la información, por supuesto ya entrega las declaraciones de renta sugeridas, etc. Aquí les preparamos un ejemplo, ojalá práctico, de una empresa. Estos son los gastos que tiene la empresa. Me confirman, por favor, si los ven ahí en pantalla bien o si no los voy a poner un poquito más grandes. Sí, se ve, pero agradeceríamos que lo colocaras un poco más grande. Ah, vale, listo. Allí, allí, Ahí está mejor. vale. Entonces, esta es una empresa y lo hacemos con diferentes contribuyentes a los cuales asesoramos, que les decimos, saque su relación de sus costos y gastos, lo primero que tiene que sacar. Entonces aquí, esta empresa tiene su nómina, paga un crédito del Banco Occidente, leasing, la asistente administrativa, comisiones, tiene sus ejecutivos, paga mercadeo, marketing, alquiler, plataforma, servicios públicos, alquileres, paga internet de Claro, aseo, cafetería, etc. Entonces, esta empresa lo primero que le decimos es, filtre lo que paga, primero cuánto paga en costos esta empresa. Paga 67 millones de pesos mensuales en costos. Eso es lo que, sus compras de como compañía. Y le decimos, clasifique sus proveedores. Entonces aquí tienen observaciones, prestador de servicios, leasing, etc. Entonces acá le pusimos una columna que se llama medio de transmisión a la DIAN. ¿Cómo va a reportar ese costo para que se lo pueda descontar?
porque tiene 66 millones de pesos que debe restarle a sus ventas, a sus ingresos. Entonces, ya sabemos que el prestador de servicios es un documento soporte, que es un error común. Cuando yo tengo personas contratadas en mi empresa por prestación de servicios, no van por nómina electrónica, son prestadores de servicios que son documentos soporte electrónico. Entonces, yo ya sé que esto va en documento soporte, entonces lo voy a clasificar aquí más bien en este orden. ¿Qué transmito en papel o es documento equivalente a la fecha? Mis créditos es papel, todavía un extracto bancario es un documento equivalente. Eh, Mercadeo y marketing, esto es Facebook, no, esto es buzón tributario. Aquí tengo un error yo. Servicios públicos todavía es papel, entonces todo este tipo, estos primeros tres pagos, ya sé cómo los puedo clasificar. Ahora bien, aquí tengo estas personas que sí están con un contrato a término fijo indefinido, que es lo más frecuente, o obra labor aprendizaje, que son los tipos de contratos que sí puedo transmitir por medio de nómina electrónica. Entonces yo ya sé que estos pagos los voy a hacer por medio de una plataforma de nómina electrónica para podérmelos deducir. También sé que estas personas las tengo por prestación de servicios y este dinero que está aquí va por documento soporte electrónico. Entonces vamos a sumar el dinero que tenemos en documento soporte electrónico de esta empresa. Tenemos 34.440.000 en documento soporte electrónico. Y tenemos en buzón tributario todo lo que recibimos con factura electrónica, que es todo lo que está aquí hacia abajo. Todas estas son compras que se hicieron recibiendo una factura electrónica cuando lo pagamos. Entonces esta empresa tiene 14 millones de pesos que recibe con factura electrónica y 34 millones de pesos que los tienen en documento soporte. Entonces pusimos aquí, si también es claro el cuadro, un escenario reportando todos los costos electrónicos y un escenario sin reportar todos los costos electrónicos, sino una parte. Esta empresa, ya vimos que los costos es 66 millones de pesos, o 67 en términos reales. Ahora vamos a mirar cuántos son las ventas. Son 80 millones de pesos. Anualmente son 960 millones de pesos y tiene costos por 803 millones actualmente, hoy como lo viene haciendo. A eso le queda una utilidad de 156 millones, de los cuales está pagando un IVA cruzando con los IVA de costos de un 10%, que le da 96 millones al año, y una renta del 35% sobre la utilidad de 54 millones. Esa es la radiografía de esta empresa actualmente. ¿Qué pasa si esta empresa no reporta los 66, por ejemplo, no reporta documentos soporte este año ni buzón tributario, no hace los acuses y solamente se puede llevar al gasto 30 millones mensuales? Sus costos anuales son de 360, su utilidad ya es de 600, ya su IVA no es de 96 sino de 182 y su impuesto de renta no es de 54 sino de 210. Entonces los números de esta empresa es que tiene un incremento de IVA de 86 millones y un incremento de renta de 155 millones. Y simplemente pasó porque aquí mensualmente no reportaron los documentos soporte y el buzón tributario. Eso fue todo lo que hizo. Aquí hay 34 millones de pesos, 35 millones de pesos de diferencia en los costos que reportó, digamos, mes a mes. Y esta fue la implicación para esta compañía. Entonces, en los documentos electrónicos vamos a tener dos tipos de impacto. El primero y el más fuerte es realmente lo que nos cuesta en nuestra empresa el no poder disminuir nuestra base gravable. Ese es por defecto el impacto más fuerte realmente a nivel monetario. Y el segundo son las sanciones del 651 y el 616 raya 1 del Estatuto Tributario, que nos van a decir, usted a pesar de estar obligado por no hacerlo, tiene unas sanciones por no haber podido transmitir del 3% al 5% sobre la sumatoria de lo que no haya transmitido en el tiempo correcto a la DIAN. Entonces, nosotros, por ejemplo, este tipo de Excel lo trabajamos con muchas compañías donde primero le buscamos que cada persona, pues todas las compañías tienen su presupuesto, por supuesto, o cualquier persona natural que declare renta. Creo que llevamos un Excel por lo menos con la relación de cuáles son nuestros pagos mensuales, nuestros gastos. Y la idea es que esos gastos al lado tengan claro el medio de transmisión, definiendo 4 tipos de costos. Lo que son los que actualmente puedo pagar en papel, servicios públicos, tiquetes aéreos, pasajeros, etcétera.
lo que tengo que transmitir por nómina electrónica, lo que tengo que transmitir por documento de soporte y lo que transmito por medio de un buzón tributario a la DIAN. Hemos recibido inclusive muchos clientes que nos dicen, es que recibo las facturas electrónicas en el buzón tributario de Facturatec y no me las permite pagar. Se han dado cuenta que al tener buzón tributario, más allá del tema de que sea una factura electrónica de contado o a crédito, se han dado cuenta que muchas facturas de contado están mal emitidas por el proveedor X con el que estén, que la hayan recibido un proveedor, y por supuesto esa factura, si no hubieran tenido un buzón tributario, la estarían pagando pensando que es una factura electrónica válida, y luego a final de año la DIAN le va a decir, esa factura electrónica que usted pagó no es válida como costo deducible, y si es válida, va a pasar lo que está pasando en este Excel que estoy mostrando, que no se lo van a valer, y como no se lo valen, por supuesto su base gravable aumenta, y aumenta su IVA, y aumenta su pago de renta, por supuesto. Voy a mostrar la plataforma de Facturatec un segundo para que la puedan ver, para quien de pronto no la conozcan. Los que ya son clientes Facturatec seguramente pues ya están familiarizados constantemente con esta plataforma. Los que no, de una vez se las presento. Nosotros manejamos, insisto, tres modalidades, digamos, de transmisión a la DIAN. La mayoría de nuestros clientes usan esta plataforma que estoy mostrando en pantalla, que es una plataforma que tiene los 4 productos electrónicos de la DIAN: facturación, nómina, documento soporte y buzón tributario. Aquí están los 4 productos electrónicos a la fecha, más factoring y Radian, que es lo que tenemos para los clientes que deseen negociar sus facturas por medio de factoring. También tenemos nuestro software contable, ya para el cliente que dice, yo quiero digitar los productos electrónicos, pero que de una vez me genere mis estados financieros, mi exógena, mi NIF, mis balances, etcétera, y me quede todo de una vez. También tenemos un software contable, opción 2. Y opción 3 es que el contribuyente nos dice, yo ya tengo un software y quiero ese software conectarlo con Facturatec para que transmita la DIAN, pero yo quiero seguir usando mi software. También lo hacemos. Allí tenemos conectadas unas 240 casas de software en Colombia de diferentes especialidades. Hay software médico, software contable, software de restaurantes, software hotelero, software de diferentes, de veterinarias, tengo presente varios, en fin, de diferentes especialidades de software, que el usuario sigue usando el software que le sirve para su especialización, que es un restaurante, un hotel, una firma contable, una inmobiliaria, etcétera, pero por detrás está conectado a Facturatec para la parte de transmisión a la DIAN. Eso se llama un web service o una integración de software, que es el caso, digamos, más puntual que tenemos. La mayoría, el 90% de nuestros clientes están en plataforma Facturatec o en software contable, y ya un 10% es que quieren seguir usando no el software nuestro, sino el que ellos tienen, pero quieren que se lo conectemos. Por supuesto, eso lo podemos hacer. Aquí está el buzón tributario. El buzón tributario es cuando la persona lo adquiere, igual está incluido en su servicio de factura electrónica, eso está totalmente gratis. Está compuesto por sunit@recepciondefacturas.co. Ese mail, ese buzón tributario, es el que yo debo actualizar en la DIAN, el que debo actualizar en el root. Recuerden que ahora en el root, ahora en la parte superior derecha está la casilla 14, donde está buzón tributario, que es diferente al mail de notificaciones. Puede que el mail de notificaciones sea empresa batidosblandón@gmail.com. Ese es el mail de notificaciones al @gmail, y arriba está el buzón tributario, que es el NID de la empresa @recepciondefacturas.co. Son dos herramientas diferentes, porque el buzón tributario está hecho para recibir XML, para recibir archivos encriptados o blindados de transmisión electrónica, en este caso de la DIAN Colombia, y que tienen la capacidad de estar conectado con la DIAN en tiempo real. Puede ser la DIAN Colombia, o puede ser el SAT México, o puede ser el CII de Chile, cualquiera de las entidades tributarias de cualquier país del mundo. Para el caso Colombia, pues obviamente hablamos de la DIAN. Aquí en este buzón están todas las facturas electrónicas que se reciben, y de una vez el buzón me dice las que son de contado, pues me las pone por defecto aceptadas, y me va a abrir
las acciones para que yo pueda hacer los acuses de las facturas, que está aquí. Gestionar eventos de la factura, como ven en pantalla. Aquí puedo adicionar, digamos, todos los eventos, los acuses de recibo de la factura, etcétera. Esto se hace en menos de 20 segundos, diferente a lo que yo puedo hacer con un portal estatal o otros portales de otras compañías, que hemos visto casos que tienen que descargar el archivo .zip, luego el XML, importarlo y luego empezar a hacer cada acuse y demorarse 20 minutos haciendo los acuses de una factura, que es un tiempo pues absurdamente alto para un proceso tan rápido como el que uno debería hacer. Y en spam me llegan todas las facturas electrónicas que tienen error en el XML. El buzón me debe mostrar todas las facturas que tengo error actualmente. Y pueden tener error porque la estructura del XML no es válida, o pueden tener error porque están cobrando a un NID diferente al mío. O sea, si no coincide el NID de mi empresa con el que emitieron la factura, me va a marcar error. Y es bastante común. Si no, si no tiene los attached documents, también va a marcar error. Entonces, poco a poco se han dado cuenta los usuarios en Colombia, digamos, la diferencia de recibir facturas electrónicas XML en un buzón tributario a recibirlas en un buzón de HTML, Gmail, Hotmail, Outlook, etcétera, que son buzones con otro tipo de características. Esto ya es materia recorrida en Chile, materia recorrida en México. Colombia, obviamente, está apenas empezando a vivir su proceso de desmaterialización, pues, y esa es la curva de aprendizaje que estamos, creo que, haciendo la mayoría de empresas en Colombia. No quiero hacer tan extensa la explicación, pero sí agradecería las preguntas que tengan o comentarios para poder empezarlas a resolver ojalá en vivo, y de una vez que aprovechemos el espacio como para poder puntualmente resolverlas. Si quieren abrir micrófonos, no sé, Juliana, cómo lo va a hacer, si abriendo micrófonos o escribiendo las preguntas en el chat, pero estamos atentos a resolver las preguntas que tengan puntuales en cuanto a documentos, soporte electrónico, a buzón tributario, bien puede ser de sanciones, de proveedores tecnológicos, etcétera. Bueno, Camilo, es que en el chat ya tenemos unas preguntas allí. No sé si podamos entonces arrancar con las preguntas que están en el chat y ya podemos habilitar micrófonos a las personas que nos puedan levantar la mano. Les vamos dando la palabra. Claro que sí. Tú me vas diciendo entonces qué preguntas hay. Bueno, mira, las empresas del régimen simple de tributación, ¿cómo aplica? Bueno, el régimen simple de tributación, creo que, bueno, creo que todos sabemos, pero lo voy a especificar, que es un régimen de excepción que busca estimular precisamente que muchos colombianos se formalicen. Eh, el régimen simple de tributación paga un impuesto, un monotributo bimensual sobre el ingreso. Para ser práctico, el régimen simple de tributación no requiere costos electrónicos. Cuando digo no requiere costos electrónicos, no requiere tener ni nómina, ni documento soporte, ni buzón tributario, porque no requiero descontarme eso porque yo pago sobre el ingreso, no sobre la utilidad. Sin embargo, debe tener presente el contribuyente de régimen simple en Colombia, que a la fecha son 68.000 en todo el país. Realmente no es un número grande para lo que se esperaba del régimen simple. Seguramente 2023 va a ser mucho más masivo el régimen simple. Debe tener presente el contribuyente de régimen simple, que sí debe tener buzón tributario. ¿Por qué? El buzón tributario en la resolución 85 nos dice: cuando yo, contribuyente, persona natural o empresa, compro con factura electrónica a otra empresa o a una persona y me entrego una factura electrónica a crédito, yo estoy obligado a hacer los acuses de esa factura, confirmando el acuse de la factura, mercancía y la aceptación tácita o expresa, para dos efectos inmediatos. Uno, que me lo pueda descontar de costos, pero el régimen simple no tiene costo, entonces por allí no tendrá necesidad. Y dos, para que esa factura, al dar los tres acuses, se convierta en título o valor y sea de libre circulación, y la SIC no me vaya a sancionar a mí por no hacerlo. Hemos tenido muchos contribuyentes de régimen simple, muchas copropiedades, inclusive varios médicos, varias agencias de seguros que se han acogido al régimen simple en Colombia. Ya el tema lo hemos conversado pues bastante, explicándoles: miren la resolución 85 de la DIAN, que ahí le está especificando, usted debe hacer los acuses no solamente como costo deducible, sino también por el lado de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que permita la libre circulación de facturas en el territorio nacional. ¿Qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si yo compro, a ver, un computador en Falabella a 30 días? Entonces Falabella me emite una factura electrónica a 30 días. Yo soy una agencia de seguros. Falabella me emitió una factura electrónica y pensemos que el computador no me lo entregó inmediatamente, sino que se demoró 30 días, entonces va a 30 días esa factura. Esto es un ejemplo simplemente. Como yo recibí una factura electrónica a crédito, yo debo tener, así sea régimen simple, un buzón donde realizo los tres acuses para que se convierta en título o valor y ya Falabella, que es el emisor, tenga la opción, si quiere o no, de registrarlo en Radian para negociarlo en factoring. Eso ya será una decisión del emisor si lo hace o no. La ley lo que me dice es, usted cada vez que compre con factura electrónica a crédito, independiente de su naturaleza, si es persona natural, si es régimen simple o responsable de IVA, debe hacer los acuses de la factura para que se convierta en título o valor, más allá del tema de si se lo va a deducir o no de costos. Es decir, buzón tributario tiene doble implicación, el tema del costo y el tema de la SIC por el título o valor. Diferente a nómina. Nómina electrónica solamente debo hacerlo como costo deducible. Documento soporte solo como costo deducible. Pero buzón es costo deducible y SIC título o valor. Por eso para el régimen simple, estamos de acuerdo, no requiere nómina, no requiere documento soporte, pero sí buzón tributario. Perfecto, Camilo, muchas gracias. Varios participantes nos estaban preguntando si nos comparten este webinar. La respuesta es sí, se los vamos a compartir. Yo les acabo de enviar al chat también un registro, es un formulario que ustedes pueden llenar para que nos puedan indicar si quieren que deseen enviarles la grabación. La siguiente pregunta de Carolina Torres, ¿las sanciones en este momento se pagan cuando la DIAN las envíe o se aplica igual que en la exógena que se pueden hacer voluntariamente? Se pueden hacer voluntariamente y si te acoges voluntariamente en la resolución 651 tienes un 50% de descuento, que lo vas a ver aquí, esa es una buena pregunta. Mira, aquí te lo dice. La sanción a la que se refiere el presente artículo, estoy leyendo aquí esta parte, se reducirá el 50% de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1 si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o sea, antes del cierre fiscal 31 de diciembre. Y ese es el tema, precisamente, hacerlo a tiempo para que cuando ya me calculen la sanción, que es el 31 de diciembre, y que me soy notificado en enero, pues yo ya pueda demostrar que me habilité, reporté y transmití en el tiempo que era el debido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, Nayeli nos dice, ¿cómo se vuelve a generar el XML de la cuenta de cobro emitida? ¿Cómo se vuelve a generar el XML de la cuenta de cobro emitido? Bueno, vale. Cuando tú estás en tu plataforma de Facturatec, tú ya supongamos que te llegó, si quieres, Nayeli, le abrimos el micrófono un segundito. Yo le hago una pregunta allí como en vivo para que todos damos el ejercicio. O pues, si no le da pena, pues pregunto. Yo ya le hice el documento soporte a mi proveedor, ¿verdad? Yo ya le hice el documento soporte a mi proveedor. Como yo ya transmití mi documento soporte, ya todos ellos están cargados en mi plataforma de Facturatec y están en línea con la DIAN. Yo nada más tengo que abrir mi plataforma de Facturatec y podría reenviarlo nuevamente. No tengo que necesidad de volverlo a generar. La único que podría hacer ese XML ya generado es que necesito corregirlo, le hago notas de ajuste, que es con una numeración que esté implícita en tu plataforma de documentos soporte. Pero yo no necesito volver a volverlo a hacer, simplemente debo o reenviarlo o modificarlo, cualquiera de los dos escenarios. No más. Vale, lo que pasa es que creo que Nayeli no tiene micrófono. Micrófono. Ujú. Sí, no hay rollo. Bueno, listo. La otra pregunta de parte de Jairo Santamaría. ¿Las entidades sin ánimo de lucro pueden facturar voluntariamente y tener los documentos electrónicos soporte? Sí, las ESAL, las entidades sin ánimo de lucro, en la resolución 42 del 2020, en ese calendario de factura electrónica, estaban las entidades sin ánimo de lucro, se los voy a mostrar aquí. Ellos están obligados a hacer factura electrónica. Eh, y ellos, pues, realmente, por su posición de renta,
Muchos voluntariamente hacen el tema de costos de forma voluntaria, pero recuerden que el ESAL, sí, el tema de buzón tributario, sí es obligatorio, porque el buzón tributario tiene una implicación muy fuerte en la recepción de facturas en Colombia por el lado de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, más que por la DIAN misma, realmente, porque el más interesado en que las facturas electrónicas se vuelvan título de valor es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la lectura del tema es ¿por qué o para qué? Y es que si ustedes lo analizan en el mundo, a nivel general, la posición dominante en cualquier transacción comercial la tiene el pagador. Yo puedo ser una persona que vende sillas y yo quiero vender mis sillas y el pagador es una empresa que se llama, no sé, Éxito, Grupo Éxito. Entonces, Grupo Éxito me dice, Camilo, tus sillas te las pago a 60 días. A mí no me queda otra opción sino aceptar, porque Grupo Éxito es muy grande y él pues me pone el plazo de 60 días y yo quiero que Grupo Éxito me compre. Y yo soy una persona natural, inclusive que vende sillas. Entonces yo cuando emito una factura electrónica y Grupo Éxito me acepta la factura, inmediatamente se vuelve título de valor e independiente de que ellos paguen a 60 días, yo ya quedo con la potestad de poderlo negociar en factoring para tener mi liquidez y seguir vendiendo más sillas. Entonces la SIC sabe que en Ecuador, que en Perú sobre todo y en Chile, que es el mejor ejemplo de factor electrónico, por medio de la recepción de facturas, los empresarios pequeños logran tener liquidez inmediata y eso el país avanza de una manera mucho más acelerada. Por eso la importancia de la recepción de facturas y por eso las sanciones, digamos, fuertes para quien no lo haga a tiempo. Sí, pues, lo cuento de esta manera para que no tenga como uno tenga el contexto de por qué la DIAN me está ahora pidiendo que cuando compro con factura electrónica me pide un requisito más. El requisito más es buscando que las pymes o los empresarios pequeños puedan crecer más rápidamente a partir de convertir sus facturas en un instrumento financiero que ya es algo conocido pues en el mundo. La CESAL, las entidades sin ánimo de lucro, ya facturan electrónicamente porque si yo quiero hacer una donación a una entidad sin ánimo de lucro, él me tiene que entregar factura electrónica para que sea costo deducible para mí. Por eso ellos también lo están haciendo. No tienen necesidad de hacer costos electrónicos por su calidad de renta, sin embargo sí deben hacer buzón tributario, por lo que estoy explicando. Perfecto, gracias. Hay otra persona que se encuentra aquí en el chat que se llama Maura Medina. Ella nos hace dos preguntas. La primera, según la contingencia tecnológica, ¿puedo al día de hoy emitir el documento soporte de cuentas de cobro del mes de agosto con fecha de emisión actual o con fecha de agosto? Con fecha de agosto. En este momento lo puede hacer todavía con fecha de agosto, no tiene problema. Y lo damos en la capacidad. Cuando usted instala el documento soporte, le explicamos cómo lo puede hacer para que precisamente ya uno se desatrase. En varias empresas, como el documento soporte fue papel de enero primero al primero de agosto, digamos que al 31 de julio, durante ese periodo, las empresas que hicieron en julio, hicieron todo el documento soporte en papel de todo el año, porque era papel, pero a partir del 1 de agosto ya dejó de ser papel, se volvió electrónico, solo que en este momento, como estamos particularmente Facturatec, en un tema de contingencia tecnológico, más por un tema comercial, facultamos a los contribuyentes que están con nosotros a que puedan desatrasarse de agosto, septiembre e inclusive de octubre para mitigar el tema de sanciones amparados en nuestra contingencia tecnológica, que si aún no son clientes de Facturatec, pues les explicamos el proceso y si ya son clientes lo pueden pedir en los comunicados para que estén un poquito pues ahí enterados del proceso. Que ese proceso de contingencia es totalmente pues, válido en la resolución 42 para facultarlo. Porque la DIAN entiende que el país está viviendo el entendimiento y la implementación de software y por supuesto a pesar de que existe la norma, pues también existe la forma en la que uno puede cumplir mientras va haciendo la curva de aprendizaje. Lo que pasa es que esa curva no será eterna, es una curva que termina ahora el 31 de diciembre, entonces hay que acelerar el ritmo porque sabemos que en noviembre y diciembre las empresas están en sus cierres de año comercial, etcétera, y entonces buscan hacer este tipo de procesos a la carrera y es donde vienen los contratiempos para cumplir pues de una forma ordenada. Perfecto. La segunda pregunta, para las empresas que tienen factura electrónica con Facturatec, pero no tienen buzón tributario, ¿cómo pueden ellos tenerlo? ¿Hay que pagar algo o se activa por ser cliente? Ay, venga, esto puedes configurar la contabilidad de acá. Sí, exacto.
El buzón tributario está implícito, si es un cliente de Facturatec, ya tiene buzón tributario por defecto, no tiene que pagar nada por él, o sea, está implícito su servicio de factura electrónica. Allí lo único que debe validar es que, o particularmente con nosotros, es que de sus documentos electrónicos que tiene actualmente de facturación electrónica, cada vez que recibe una factura electrónica a crédito, le van a empezar a descontar de sus folios actuales. Entonces nosotros le recomendamos que tenga un paquete adicional para la recepción de facturas, porque él va a descontar facturas cuando emite, cuando cobra, y va a descontar folios cuando recibe. Entonces, la idea es que el folio, el paquete que compró, le alcance para ambas funciones, para la emisión y para la recepción. Por eso le recomendamos tenga el paquete de recepción de documentos adicionales. Si él no lo compra, no hay ningún problema, solamente que se le va a agotar más rápido y finalmente, pues cuando se le acabe, pues ya tendrá que hacer una compra de folios, en el caso Facturatec, punto uno. Y punto dos, si ya tiene el buzón y no lo está usando o no lo tiene presente, verificar, pues primero que lo tenga habilitado y segundo que esté configurado con la DIAN. Eso lo puede hacer con un tutorial que es totalmente gratuito, con un manual que le entregamos, o si lo requiere, puede pedir el servicio de implementación para que nosotros se lo configuremos y le demos la capacitación de cómo usarlo. Pero son servicios totalmente, digamos, opcionales y gratuitos. Allí no tiene, sobre todo con Buzón. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta, Carolina Torres, en el Sí, buzón tributario, si no se da el último acuse, el de la aceptación expresa, sí. el costo o gasto, ¿sí se puede deducir? Si tú das los primeros dos acuses, el segundo es el más importante. El primero es la aceptación de la factura, que yo dije, me llegó la factura. Es como el más sencillo. El segundo es el hito más importante en el proceso, que es aceptación de la mercancía o servicio. Cuando yo en el sistema, en cualquier software, en el caso, pues, este proceso de aceptaciones, doy aceptación de, confirmo recibido la factura, confirmo de recibido la mercancía o servicio, inmediatamente hasta allí, si yo no digo nada más, por defecto, la DIAN me va a poner el tercer acuse, que es la aceptación expresa. Si yo tengo 72 horas para decir estoy de acuerdo o no con el servicio. Entonces hagámoslo con un ejemplo real. Yo compré unos televisores, entonces me llegó la factura electrónica de los televisores y me llegó la caja con 5 televisores. Yo confirmo, entonces en mi software de factura dije, confirmo que recibí la factura, confirmo que recibí la caja con los 5 televisores. Tengo 72 horas a partir de allí para decir que están bien los televisores y que estoy de acuerdo con esa compra. Y si yo no digo nada en esas 72 horas, por defecto, el emisor me va a colocar la aceptación tácita de esta compra que estoy haciendo. Por eso debo correr a partir de que tenga los dos acuses, porque ahí empieza a correr un cronómetro de 72 horas para confirmar que estoy de acuerdo con ello. Si no, ya se da en firme la factura y esa factura ya no se puede ni anular, ni hacer nota de crédito, ni nota de débito, ni nada por el estilo. Ya es comercialmente un tema de garantías entre las partes, pero ya no se puede hacer nada porque ya se vuelve título o valor esa factura. Por eso ahí es delicado y digamos, eh, tener muy presente que yo puedo dar el primer acuse, recibir la factura, pero si me estoy demorando, no del segundo de la mercancía, porque si no le empieza a correr el cronómetro. Y ahí la DIAN da un tiempo, digamos, muerto, que no está especificado, que puede ser comercialmente una semana, como para que yo confirme que me llegó realmente la mercancía, como yo le estaba esperando recibir. Perfecto, gracias. Mireya, hoy, si yo soy una persona natural responsable de IVA, soy cliente de Facturatec, tengo que implementar el buzón tributario y documento de soporte cuando solo facturo comisiones a entidades, a otras entidades. Cuando yo soy persona natural no responsable de IVA, yo tengo un 40% de exención en mi declaración de renta por ser persona natural no responsable de IVA. Dependiendo de mi ingreso, el contador nuestro nos va a decir si con ese 40%, al descontar el 40%, la base que queda es tan pequeña que no pago nada de impuestos y allí no era lugar, no era necesidad de meter ni buzón, ni documento de soporte, ni nómina, porque con el 40% ya mi base es pequeña y no quedo pagando nada a la DIAN. Entonces, la respuesta es que está ligada a tu ingreso, porque yo puedo ser Pero persona natural. Sí. discúlpame, te digo, ella sí es responsable de IVA. Ah, ok, si es responsable, diga qué pena, es una persona que está ganando más de 3.500 VT, de 127 millones mensuales,
y 10 millones, 117 millones anuales, 10 millones y medio mensuales. En ese momento sí, claro, porque así le aplican el 40% de deducción, van a necesitar descontar documentos soporte y buzón para, para poder permitirle. Los responsables de IVA, como mostré en la presentación, son obligados a hacer documentos soporte y buzón tributario. El no responsable de IVA, o sea, una persona natural, o sea, una persona natural que se gana menos de 10 millones y medio mensuales, para ser bastante práctico en la respuesta, ya no tiene realmente necesidad de poner un buzón tributario y un documento soporte, porque con la simple excepción del 40% no le da lugar a mayor pago de impuestos. Perfecto. Hay un cliente que nos dice, Oceánica de Seguros Generales. La capacitación para el documento soporte, ¿dónde se debe solicitar? Ya que esta la solicitamos y nos respondieron que viéramos un video en la plataforma. Ahí hay dos formas. Si cuando yo como contribuyente lo quiero hacer por autogestión, pues me van a decir vea el tutorial o vea el manual. Si yo quiero recibir una capacitación, tenemos dos modalidades que recibir una capacitación grupal. Yo pago 100.000 pesos y recibo una capacitación grupal con otras empresas. O si ya la empresa me dice yo quiero recibir capacitación personalizada, ya pago, si no estoy mal, no sé, creo que son 180.000 pesos y recibo una capacitación personalizada. Yo lo definiré de acuerdo en mi empresa. Si es una empresa, digamos, grande, pues le recomiendo haga la personalizada para que sea solamente para usted. Si es una empresa mediana, puede hacerla personalizada. Y si hace pocos documentos soporte, pues solamente con un tutorial gratuito lo puede hacer perfectamente. O cada persona decidirá el nivel de acompañamiento que desea. Nosotros ponemos 3 niveles: autogestión gratuita, con tutoriales y manuales y videos. Todas las semanas damos capacitaciones, sesiones grupales y sesiones personalizadas. Pero internamente nos puede dejar los datos, Oceánica de Seguros, para mirar el caso puntual y saber cómo lo podemos acompañar. La idea es que en cualquiera de los escenarios la curva de aprendizaje sea lo más sencilla posible y que esto no se le complique, no le convierta a uno en un problema. Vale, Camilo. Gladys nos dice que pues, esta pregunta ya la respondimos. No sé si de pronto lo podamos volver a ampliar la información. Ella nos Sí. pregunta si los contribuyentes de RCT, responsables, régimen simple de tributación, deben implementar el buzón tributario. La respuesta es sí. La La respuesta respuesta es es sí, sí. porque en el régimen simple de tributación, el buzón tributario, yo confirmo todo lo que compré con factura electrónica a crédito, no como costo deducible, porque el régimen simple no requiere costos deducibles, ¿sí? Paga solo el ingreso, pero sí porque la SIC me va a pedir que dé la libre aceptación de las facturas como título de valor. Perfecto, gracias. Alba, ¿en el buzón tributario solo se activan las facturas desde el momento que lo activo o las que llevamos del año? Del año, usted las puede cargar todas las del año y es una práctica común. Yo puedo tomar aquí, se los voy a mostrar, puedo subir todas las facturas electrónicas del año en mi portal de buzón tributario. Aquí yo le digo cargar facturas en la parte de arriba y yo puedo tomar todas las facturas de enero hasta la fecha, porque claro, en este portal la idea es que me queden todas mis compras con factura electrónica durante el año, que son, y en documento soporte todos mis pagos sin factura electrónica. Al final del día, o sea, el 31 de diciembre, yo deberé sacar la contabilidad de cuánto compré con factura electrónica y lo llevé a buzón a partir del 17 de julio, o sea, para los acusas, y cuánto compré sin factura electrónica y lo hice con documento soporte. Más allá si es análogo o en papel, la sumatoria de todo lo que hice sin factura electrónica y con factura electrónica en la estructura de costos y gastos. De acuerdo, Sandra Aguirre nos pregunta, como agencia de seguros y cliente de Facturatec, ¿puedo implementar el buzón tributario y qué plazo tengo para hacerlo? Ya arrancó el 17 de julio la obligación de hacerlo. Lo que sí puede hacer es, una vez lo haga, es que va a poder cargar las facturas del 17 de julio hasta hoy 14 de octubre, que sean facturas electrónicas a crédito, y hacer los acuses de una vez, porque si no, todos, o sea, saca la relación de cuántas facturas electrónicas a crédito recibí o compré en mi empresa del 17 de julio hasta hoy, y dice, no, fueron 6 facturas electrónicas. Esas 6 las carga, hace los acuses ante la DIAN y ya le queda como costo deducible. Perfecto, Camilo. Hasta el momento ya no tenemos más preguntas. Les acabo de enviar al chat a todos los participantes si requieren una asesoría, si requieren recibir el tema de la cotización, van a solicitar la grabación de este webinar, que puedan ingresar a este formulario y nos puedan dejar allí todos los datos que requieran. Igual también les voy a compartir directamente mi número de teléfono para que
podamos tener más contacto con la parte como de asesoría y puedan ampliar toda la información de inquietudes que de pronto puedan surgir después de este webinar. Claro que sí, nosotros vamos a seguir abriendo estos espacios, ojalá todos los viernes 11 de la mañana, con diferentes temas, por ejemplo, declaración de renta sugerida, con post electrónico, con documentos equivalentes que arranca en febrero. Eso va a pasar muy rápido, o sea, noviembre, diciembre se nos acaba el año, enero es un mes medio muerto y llega febrero con documento equivalente y post electrónico y declaración de renta sugerida con la versión 1.9 de factura electrónica. Actualmente este país, Colombia, tiene la versión 1.8 validación previa. Esa versión de factura electrónica cambia con la entrada en vigencia de la resolución 1092 y la versión 1.9 de factura electrónica. Y eso es por qué me debe interesar a mí. Porque si el proveedor tecnológico con el que estoy trabajando no se actualiza esa versión, y eso pasa continuamente, las facturas me van a ser rechazadas por parte de quien las recibe. Supongamos una agencia de seguros que le cobra Sura y digamos que el usuario está con el portal de la DIAN, no sé, y transmitió y no ve que esté con la versión actualizada, Sura no le va a poder pagar porque no va a ser un costo deducible. Entonces, la interacción en los sistemas de emisión y recepción tiene que ser algo muy bien alineado para que no vaya a haber mayores contratiempos. Entonces, vamos a vivir un febrero interesante por la inserción de los nuevos productos electrónicos del ecosistema de la DIAN. Vale, Camilo, muchísimas gracias pues por toda la información. A todos ya les acabo de inscribir en el chat la forma para que puedan solicitar la grabación. Por ejemplo, Marta Giraldo que nos dice que quiere la grabación, Jairo Santamaría, para que puedan entonces llenar ahí con los datos y de una les enviamos toda la información. Muchas gracias a todos. Vale, un gusto. Feliz tarde. Ay, eso sí está en silencio.